Si la contabilidad de una empresa fuera, no sé, el motor de un coche, el beneficio sería la potencia que marca el cuentarevoluciones. Ajá, Pero luego llega el impuesto de sociedades, que es como pasar la ITV fiscal. me gusta la analogía. Y en esa inspección te dicen, un momento, la potencia del motor está muy bien, pero para circular por la carretera hay que seguir unas reglas muy específicas. Hay que hacer ajustes, recalibrar cosas, y la cifra final de caballos fiscales por los que pagas rara vez coincide con la del motor. Hoy vamos a meternos de lleno en esa ITV. Vamos a analizar a fondo el impuesto sobre sociedades en España. La misión es entender ese laberinto que va desde lo que una empresa dice que ha ganado, su resultado contable, hasta lo que de verdad acaba pagando Hacienda. Has dado en el clavo, porque no es solo un laberinto de reglas, es un mapa de intenciones. ¿A qué te refieres con eso? Pues que este impuesto es una de las herramientas de política económica más potentes que tiene un gobierno. A medida que avancemos, veremos que cada ajuste, cada deducción, es una señal que el Estado manda a las empresas. Una señal. Sí. Invierte aquí, contrata este tipo de personal, haz más fuerte tu empresa y te premiaré. Vamos a descifrar tanto las reglas del juego como la estrategia que esconden. Me gusta ese enfoque. Entonces, para no perdernos, propongo un itinerario claro. Primero, sentamos las bases. ¿Qué es exactamente este impuesto y a quién le toca pasar por el aro? De acuerdo. Después, nos metemos en la sala de máquinas, el cálculo de la base imponible, que es donde ocurren todos esos ajustes. Y para terminar, veremos cómo esa base se convierte en la cifra final a pagar, después de aplicar tipos y las famosas deducciones. ¿Empezamos? Vamos a ello. Venga pues, empecemos por lo más fundamental. Sabemos que es un impuesto sobre el beneficio de las empresas, pero ¿qué tipo de impuesto es técnicamente? Pues mira, es un impuesto directo. Directo. Directo, porque grava la renta, que se considera una manifestación directa de la capacidad económica de la empresa, y tiene un carácter personal. Personal, aunque hablemos de entidades. Sí, porque se tienen en cuenta ciertas circunstancias, como si es una pyme, si es de nueva creación. Afecta a sociedades y a otras entidades jurídicas que tengan su residencia en España. Y aquí siempre surge la misma duda. En un mundo globalizado, ¿qué significa residencia en España para una empresa? ¿Basta con tener una oficina aquí? Es una pregunta clave. La ley establece 3 criterios, y con que se cumpla uno es suficiente. El primero, el más obvio, es haberse constituido según las leyes españolas. Vale. El segundo, tener el domicilio social en España. Pero el tercero es el más importante y el que evita muchos trucos. Tener la sede de dirección efectiva en territorio español. La sede de dirección efectiva. Exacto. Esto significa que el lugar desde donde se toman las decisiones estratégicas, donde se dirige y controla de verdad el negocio, está aquí. Si se cumple esto, la empresa tributa en España por toda su renta mundial, la genere en Cuenca o en Singapur. Entendido. Es una red bastante tupida para que no se escapen. Y en cuanto a los plazos, ¿cómo funciona? Si una empresa cierra su año contable el 31 de diciembre, ¿cuándo presenta la declaración? Ahí hay un desfase interesante. El periodo impositivo normalmente coincide con el ejercicio económico, pero la declaración, el famoso modelo 200, no se presenta hasta 6 meses después. 6 meses. Sí, concretamente entre el 1 y el 25 de julio del año siguiente. Esto da a las empresas un tiempo considerable para cerrar su contabilidad y hacer todos los cálculos. Vale. ¿Y cuál es el chispazo que enciende la obligación de parar? Lo que los técnicos llaman el hecho imponible. El chispazo es simplemente obtener una renta, da igual de dónde venga, de vender productos, de alquilar un local, de recibir intereses, cualquier beneficio es el hecho imponible. Suena simple. Lo es, pero la ley se pone en guardia con una presunción muy inteligente. Asume que cualquier cesión de bienes o servicios entre empresas, sobre todo si están vinculadas, se hace a valor de mercado. Ah, para evitar trucos. Es una forma de decir: no me valen los favores entre empresas del mismo grupo a precio de saldo para mover beneficios de un lado a otro. Si no me demuestras lo contrario, aquí se ha generado una renta por su valor justo. Bien. Los cimientos están puestos. Ahora sí, vamos al corazón del cálculo. La base imponible. La fórmula parece sencilla. Resultado contable, más o menos unos ajustes extracontables, le restas pérdidas de años anteriores y listo. Base imponible. Pero claro, toda la magia está en esos ajustes. Es que ahí está la verdadera conversación entre la contabilidad y la fiscalidad.
La contabilidad busca reflejar la imagen fiel de la empresa. Hacienda busca recaudar aplicando unas reglas muy concretas. Y cuando chocan, Nace un ajuste. Y como decías, no todos son para pagar más, ni mucho menos. Muchos son incentivos muy potentes. aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, ¿verdad? Porque el Estado usa estos ajustes para decirles a las empresas: si hacéis los deberes y os hacéis más fuertes, os bajo la factura fiscal. Hablemos de esos mecanismos, como la reserva de capitalización. Empecemos por esa, la de capitalización. Su lógica es aplastante. Premiar a las empresas que reinvierten sus beneficios en sí mismas. En lugar de repartirlo todo entre los socios. Exacto. Si una empresa aumenta sus fondos propios, es decir, su músculo financiero, se le permite reducir su base imponible. Y ojo, que para 2025 esto se vuelve aún más atractivo. ¿Así? ¿Qué cambia? La reducción general pasa del 15 al 20%, pero es que puede llegar hasta el 30% si además de fortalecerse, la empresa aumenta su plantilla. Es un mensaje clarísimo. Hazte más solvente y crea empleo, y yo te lo recompenso. Justo eso. Suena muy bien. ¿Y la reserva de nivelación? ¿Es una prima hermana de la de capitalización? Parecen familia, pero no lo son. La denivelación es un traje a medida exclusivo para empresas de reducida dimensión. ¿Solo para pymes? Eso es. Les permite coger hasta un 10% de su beneficio con un tope de 1 millón de euros y guardarlo en un colchón fiscal durante 5 años. Si en ese lustro la empresa tiene pérdidas, puede tirar de ese colchón para compensarlas. Espera un momento. Si es solo un aplazamiento y a los 5 años tienes que pagar si no has tenido pérdidas, ¿cuál es la ventaja real? ¿Simplemente tener más liquidez durante ese tiempo? Es una excelente pregunta. Suena un poco a pan para hoy y hambre para mañana. Toca la fibra sensible de una pyme. La ventaja es precisamente esa, la gestión del flujo de caja. Para una pequeña empresa, tener 100.000 euros extra hoy para invertir en una nueva máquina, en lugar de dárselos a Hacienda, puede ser la diferencia entre crecer o estancarse. Es oxígeno financiero. Totalmente. Si luego vienen malos tiempos, tienes el colchón. Y si todo va bien, pagas el impuesto más tarde, pero después de haber usado ese dinero para generar más riqueza. Es un diferimiento estratégico. Visto así, tiene todo el sentido. O sea, esas reservas son para fortalecer la empresa desde dentro. Pero, ¿qué pasa con las herramientas que usa? Su maquinaria, sus ordenadores, todo eso se desgasta. Por supuesto. Eso es la amortización, el reflejo contable y fiscal del desgaste de los activos. Y de nuevo, la forma de calcular ese gasto puede ser un incentivo. El método más simple es el de las tablas oficiales. Que te dan un porcentaje y unos años. Sí, pero hay métodos más agresivos. Más agresivos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, los métodos de amortización decreciente, como el de los números dígitos. Imagina una máquina que cuesta 6.000 euros y la amortizas en 5 años. En lugar de deducir 1.200 euros cada año, este método te permite deducir mucho más al principio. Concentras el gasto al inicio. Exacto. 2.000 el primer año, 1.600 el segundo, y así bajando. Fiscalmente, recuperas la inversión mucho antes, porque el ahorro de impuestos llega cuando el activo es más nuevo y productivo. Y luego está el concepto que suena a gloria bendita, la libertad de amortización. Parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Te puedes deducir el coste de una máquina en un solo año? Significa exactamente eso, pero como bien intuyes, no es una barra libre. Me lo imaginaba. Es un incentivo potentísimo reservado para inversiones muy concretas, por ejemplo, activos dedicados a I+D o inversiones que crean empleo en pymes. Y aquí vemos la política fiscal en acción de nuevo. Para 2024 y 2025 se ha introducido la libertad de amortización para infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. Es el impuesto diciéndole al país, vamos a electrificarnos. Queda claro. Ahora pasemos al lado oscuro. La lista de gastos que, aunque una empresa los pague, Hacienda dice, de esto ni hablar. ¿Cuáles son los más llamativos? La lista es bastante lógica si lo piensas. No te puedes deducir el propio impuesto de sociedades, sería un bucle. Claro. Tampoco las multas y sanciones. El Estado no te va a ayudar a pagar tus infracciones. Las pérdidas en el juego. Y luego está el gran clásico, los donativos y liberalidades. O sea, los regalos. Momento. Regalos.
Entonces, si para cerrar un acuerdo importante invito a comer a un cliente a un buen restaurante, Hacienda considera eso un regalo no deducible. Ahí está el matiz, y es fundamental. La ley distingue entre un donativo puro, como dar dinero a una ONG, y los gastos de relaciones públicas con clientes. Ah, vale. Esa comida se considera un gasto necesario para generar ingresos y, por tanto, sí es deducible. Pero Siempre hay un pero. hay un pero muy grande. Tiene un límite. La suma de todos esos gastos de atención a clientes no puede superar el 1% de la facturación anual de la empresa. O sea que si eres una gran empresa que factura 100 millones de euros, tienes hasta 1 millón para comidas y eventos. Pero si eres una startup que factura 100.000, tu límite son 1.000 euros. Exactamente. Más te vale invitar a tus clientes a un café, porque el presupuesto es ajustado. Es un detalle que muestra cómo las reglas también escalan. Exacto. Pone un tope razonable para evitar abusos, pero lo vincula al tamaño del negocio. De acuerdo. El viaje para calcular la base imponible ha quedado claro. Una vez que tenemos esa cifra, ya ajustada y depurada, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es aplicar el tipo de gravamen, el porcentaje, para obtener la cuota íntegra. Y claro, no hay un único porcentaje para todos. El tipo general en España es del 25%. El 25. Pero luego hay trajes a medida. Las entidades de crédito tienen un tipo más alto, del 30, y luego hay una serie de tipos reducidos muy interesantes. ¿Cuáles son los que más nos interesan por su impacto? Sin duda, los que apoyan a los nuevos proyectos y a los pequeños. Para una empresa de nueva creación, durante los 2 primeros años que tenga beneficios, el tipo es un espectacular 15%. Un 15 es poquísimo. Y para las pymes que facturen menos de 1 millón a partir de 2025, se crea una mini escala. Los primeros 50.000 euros de beneficio tributarán al 21% y el resto al 22%. Otra señal de apoyo al tejido de las pequeñas empresas. Inequívoca. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Una vez que aplicamos ese porcentaje, todavía se puede rebajar más la factura con las deducciones. Así es. Y la primera deducción, la más estructural, es la que evita la doble imposición. Que un mismo beneficio no pague impuestos 2 veces. Exacto. El caso típico es una filial que reparte dividendos a su matriz. Ese beneficio ya pagó impuestos en la filial. Sería injusto que la matriz volviera a pagar un 25% sobre ese mismo dinero. ¿Y cómo se soluciona eso? La solución actual es dejar exento el 95% de ese dividendo. La ley considera, de forma un poco teórica, que el 5% restante es para compensar los gastos de gestión que tiene la matriz. Un ajuste técnico, vamos. Sí, pero en la práctica significa que la gran mayoría de ese beneficio no vuelve a tributar. Vale. Esa es estructural. Pero luego vienen las deducciones que son puro incentivo, las que la gente suele llamar la joya de la corona del impuesto. Y lo son. La reina de todas ellas es la deducción por I plus D plus I. Es potentísima. A ver, De entrada, te puedes deducir de la cuota el 25% de lo que te hayas gastado en I más D. Pero es que si has gastado más que la media de los 2 años anteriores, ese exceso deduce a un increíble 42%. un momento. Eso es una barbaridad. Y por si fuera poco, hay un 17% adicional por los gastos de personal investigador. ¿Estás diciendo que si una empresa invierte en I+D, el Estado se convierte casi en un socio que financia una parte enorme de esa apuesta, sin pedir acciones? Lo has definido perfectamente. Y no es la única. Piensa en la cultura. Las deducciones para producciones de cine español son del 30% para el primer millón de coste y del 25% para el resto. ¿O para el teatro? Para espectáculos en vivo como teatro o conciertos, del 20%. Cuando vemos que España se ha convertido en un plató de rodaje internacional, una de las razones de peso está aquí. Supongo que no se puede reducir la cuota a cero a base de deducciones. ¿Habrá algún límite? Lo hay. Por lo general, la suma de todas estas deducciones no puede superar el 25% de la cuota íntegra, aunque este límite se puede ampliar hasta el 50% si el gasto en I más D más I es muy relevante. Y una pregunta. Si un año genero una deducción enorme porque he hecho una película, pero casi no tengo beneficios, ¿pierdo ese derecho? No. Y esto es crucial. Las deducciones no se pierden, se pueden guardar y aplicarlas en los 15 años siguientes. Y para la de I más D más I, el plazo es aún mayor, 18 años. Da un margen muy amplio. Muchísimo, sí. Perfecto. Ya casi estamos al final del camino. Tenemos la cuota líquida, después de las deducciones. Pero una empresa no llega a julio y paga todo de golpe.
No, no, sería un golpe de tesorería tremendo. Por eso, a lo largo del año, la empresa va haciendo pagos a cuenta. Hay dos tipos. A ver, Por un lado, las retenciones que le practican a ella misma, por ejemplo, cuando cobra intereses del banco. Por otro, los pagos fraccionados. 3 anticipos que se pagan en abril, octubre y diciembre. ¿y cómo se calculan esos anticipos? Hay 2 métodos. El más común es coger la cuota del último impuesto presentado y aplicar un 18%. Es una estimación. ¿Y el otro? Las grandes empresas, las que facturan más de 6 millones de euros, están obligadas a usar un segundo método, calcularlo sobre el beneficio real que están obteniendo en el año en curso. Es mucho más preciso. Con todo eso llegamos al momento de la verdad, la declaración final en julio. Exacto. Se calcula la cuota líquida, se le restan todas las retenciones y pagos fraccionados que se han ido haciendo, y el resultado es la cuota diferencial. Y esa es la cifra final. Esa es, o lo que queda por ingresar, o si los anticipos fueron mayores, la cantidad que Hacienda tiene que devolver. Pues hemos completado el viaje. Partimos de un simple número, el beneficio contable, y hemos visto cómo se transforma, a través de ajustes, reservas, amortizaciones, tipos distintos, deducciones. Queda claro que no es un simple porcentaje sobre un beneficio. Es un mecanismo complejo que refleja toda una política económica. No podría decirlo mejor. El impuesto de sociedades puede parecer un monstruo burocrático, pero tiene una lógica interna muy potente. Sí, busca recaudar, pero sobre todo busca moldear el comportamiento de las empresas. Que se financien mejor, que innoven, que creen empleo, que apuesten por la cultura. Es un diálogo constante. Entre la administración y el tejido empresarial. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final para el futuro. Estamos viendo cómo los incentivos fiscales se mueven cada vez más hacia la sostenibilidad, con la amortización de los puntos de recarga, o hacia la digitalización. Es verdad. Esto me hace preguntarme, ¿cuál será el próximo gran cambio? ¿Veremos en los próximos años deducciones potentes por reducir la huella de carbono de una fábrica? ¿O por invertir masivamente en ciberseguridad o en la formación digital de los empleados? El impuesto es un organismo vivo y será fascinante ver cómo se transforma para afrontar los retos que ya tenemos a la vuelta de la esquina.